Ángela, yo no te veo que vayas para historia. Yo te veo más así carácter de que tú eres abogada. Para mí tú eres abogada. Yo creo que tú te debes de cambiar de carrera. Pues no tengo recursos, le digo yo a ellos. Pues sí me agrada la idea porque pues sí tienen razón. No eres, dice, nunca te quedas callada, siempre estás, tú peleas tus derechos. La señora sí me recibió los documentos y todo, pero cuando ya terminé de la diligencia, que ya me la firmó, entonces ya se enojó quizás porque me aventó la puerta casi detrás de mí, ¡pum!, avienta la puerta, yo digo, casi me pega, pero bueno, llegué un poquito asustada a contarle a la juez, quizás se enojó ya cuando ya supo de qué se trataba y obviamente se molestó y cierra la puerta. Y nada más me contestó, que le vaya bien, o sea, pero así ya en otro tono de voz y yo salí disparada. ¿Qué tal, querido público? Muy buenos días, tardes, noches. Su servidor, licenciado Luis Granados. Estamos el día de hoy con la maestra María Ángela Pérez Morales. Como en cada ocasión, me conceden la oportunidad de estar con ustedes en Un Nombre, una Historia dentro de Espacio Legal para conocer más a profundidad cómo esta persona ha crecido en nuestra sociedad y cuáles son los puntos importantes de la misma. Me permito estar con ustedes para poder contarles el día de hoy una nueva historia. Maestra, le agradezco mucho que aceptara nuestra invitación. Muchas gracias a usted, maestro, por la invitación. Es un honor para mí encontrarme hoy aquí con usted para poder platicar de un hombre, una historia, lo cual se me hace muy interesante su programa. Muchísimas gracias. El objetivo final de esto, querido público, como siempre, es que ustedes puedan conocer a las personas, escuchar historias que los motiven, que nos motiven a crecer y entender mejor cómo funcionamos como sociedad, como personas. Ahora bien, tengo entendido que usted es conciliadora, ¿no es así? Es correcto, maestro. Claro, ahora mi público normalmente se compone de una gran diversidad de personas. A lo mejor ellos no están tan familiarizados. Cuéntenos un poco, ¿qué es ser conciliadora dentro del Poder Judicial? Claro que sí, maestro, yo le cuento. Mire, mi función ahí es recibir a las personas que llegan al juzgado y que quieren platicar. Obviamente llegan porque tienen un asunto ahí y obviamente quieren pasar con el conciliador para que platique con ellos, a ver de qué forma, de qué manera se puede solucionar este asunto sin tener que llegar a una sentencia. Nosotros servimos como un puente de comunicación entre esas personas, porque muchas veces llegan personas que no se hablan. Entonces, somos nosotros quienes hacemos esa función de repetir lo que ellos nos platican, haciéndoselo saber, pues obviamente a la otra parte. De eso se trata la conciliación, de que se hagan acuerdos amigables a través de los cuales se puede solucionar su asunto en el menor tiempo posible. Excelente. Bueno, querido público, ahí lo tienen. Esa es la definición de a qué se dedica nuestra invitada del día de hoy. Una vez establecido ese punto de partida, ya que conocemos el cargo, acompáñenme a conocer a la persona. Y empecemos donde todo empieza. Cuénteme acerca de sus orígenes, cuénteme acerca de la familia en la que nació, cuando usted nació, hermanos, padres. Dibújame esa parte. Claro que sí, mire, soy la mayor de 7 hermanos. Mi papá era un miluso porque era músico, era albañil, pescador, o sea, era de todo mi padre. ¿En serio era miluso? Sí, hacía de todo. Él tocaba el violín, cosa que nosotros no aprendimos. Por su parte, mi madre pues se dedicaba a las labores del hogar. Quiero contarles que mi mamá no sabe leer ni escribir, así que soy su orgullo, porque siempre me ha motivado a que siga con mis estudios, porque ella siempre me dijo que era muy importante el aprender a leer. Y realmente, pues por ella también estoy aquí, porque pues aprendí a leer y ahora pues ya estoy más que caminando. De mis hermanos, tengo 3 hermanos varones y 3 hermanas mujeres. Obviamente todos ellos son profesionistas, 2 más son abogados y tengo 2 maestras y uno que es médico. Y una de ellas, pues ella se dedicó a las labores del hogar y ella está en su casita. Ok, muy bien. Quiero profundizar un poco más en esta parte acerca de sus papás. Entiendo que era muy trabajador el señor y se dedicaba a varias cosas. ¿Ustedes vivieron dónde? ¿Dónde nació? ¿Aquí en Villahermosa o dónde fue? No, yo no soy originaria de aquí de la ciudad de Villahermosa. Yo nací en una ranchería que se llama la ranchería Chiquihuite, Macuspana, Tabasco. De allá soy originaria. Ok. Cuénteme más entonces de esta parte de su vida. Sus papás, ¿cómo era la relación con ellos? ¿Cómo se sentía el trato con ellos entre usted y los señores? Bueno, siempre fue muy buena, porque mi papá era muy cariñoso, juguetón, siempre jugaba con nosotros cuando llegaba de su trabajo, porque le digo, como era mil uso en aquel entonces, cuando yo era más pequeña, tenía quizás como 5 o 6 años, mi papá trabajaba de jornalero y pues llegaba como a las
11, 12 del día, bien cansado, pero con ánimos de querer jugar. Claro, muy bien. Y su mamá se dedicaba a las labores del hogar, me Sí, comenta. mi mamá pues era ama de casa, pues hacía la comida, lavaba la ropa, hacía tortillas, molía pozol todos los días. Y eso también es una de las cuestiones por las que estoy aquí, porque yo decía, no voy a seguir ese mismo ritmo de mi mamá, ponerme a hacer tortillas todos los días, porque era pesado. Antes no había un molino eléctrico como lo hay ahora, no, era un Hacía mano. molino manual, sí. Pues, obviamente pues la labor era más pesada. Imagínense estar moliendo todos los días 3 kilos de maíz diarios, entonces no, Suena difícil. es complicado. ¿Y cómo era su relación con sus hermanos? Entiendo que eran otros 6 hermanos y no era Sí, difícil. pues fíjese que no, porque pues fuimos naciendo paulativamente, nos llevamos 2 años cada uno. Ok. Siempre allá en aquel momento, fíjese que le cuento algo aquí, en aquel momento, pues obviamente no habían los juguetes no, como ahora que estaban al alcance de todos. Allá no, allá jugábamos con los árboles, nos subíamos a jugar allá arriba y obviamente hay un árbol que da unas flores de tipo así como larguitos, una cuestión así como un pito que es rojo, algo muy chiquitito. Y sí, tú lo soplabas y emitía un sonido. Allá estaba un día, me cuenta mi mamá, porque la cicatriz sí la tengo, y siempre me han preguntado que si es porque me hicieron alguna cirugía, y realmente no fue así. Fue que estaba yo allá en el árbol, me subí porque era muy inquieta, me subí a cortar y obviamente de ahí me resbalé. Uy, debió ser muy doloroso. Sí, es una cicatriz. Ok, cuénteme un poco más acerca de su estilo de vida al principio. Vamos a hablar acerca de sus estudios. ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió la primaria? Vamos a comenzar La por ahí. primaria, fíjese que esa es una cuestión muy curiosa. Yo la primaria la inicio en la villa de Tepetitán, porque en la ranchería no había escuela primaria. Ya fue como hasta el tercer año cuando hacen una escuela primaria y en la ranchería que yo dejo de trasladarme a Tepetitán y lo hacía caminando todos los días a pie desde muy chiquita. Se hacía 1 hora caminando. 1 hora nos hacíamos caminando. Salíamos a la cuarto para las 7 de la mañana porque la escuela pues obviamente se iniciaba a las 8 de la mañana. Posteriormente ya cuando construyen una escuela primaria en la ranchería, pues ahí termino mi primaria. Ahí estudié mi tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Ok. ¿Y qué pasó después? ¿Pasó a la secundaria? ¿Había Post secundaria ahí o...? Posteriormente no, la secundaria, no había secundaria ahí en la ranchería, pero mi papá pues no sabía. Yo no estudiaba, porque un mes no fui a la secundaria por un mes, porque mi papá no sabía, no le daba mucha importancia, hasta que un día mi mamá platicando con otra vecina le dice, ¿sabes qué? Manda a tu hija a la secundaria. Todos están yendo a la secundaria. Mira, yo te vendo los uniformes de una de mis hijas para que tu hija vaya a la escuela. Entonces mi mamá llega muy animada y ya le dice a mi papá, y yo también cuando me dice mi mamá, hija, ¿qué crees? Ya hablé con doña Elsa, se llama, ya falleció. Entonces ella me dice que le iba a dar los uniformes y entonces mi mamá llegó y se lo cuenta a mi papá y yo le digo, sí, porque yo sí quiero seguir estudiando, yo quiero, le digo, ir a la universidad más adelante. Obviamente tenía que terminar la secundaria, pero yo ya tenía esa visión porque yo quería seguir estudiando. Entonces mi papá fue a hablar con el director de la escuela de la Villa Tepetitán, que en aquel entonces era el maestro Romeo, y le dijo, sí tengo cupo, lo que no tengo es pupitre. Pero si tú le haces una mesa a tu hija, yo te consigo una silla y que venga, de una vez le inscribimos. Y sí, al día siguiente mi papá me preparó una mesa, me hizo una mesa, me la pintó, la verdad que la recuerdo, una mesa chiquita, bonita, me la llevó a la escuela mi papá y yo emocionada. Obviamente llegué casi en los primeros días de octubre, cuando ya se estaban presentando los primeros exámenes. Es una bonita historia. O sea, le construyó su pupitre. Sí, mi papá me hizo mi mesa y yo ya quería llevarla en todos los salones. Cuando ya pasé, que terminé el primer año, yo ya quería llevarla también al salón de segundo. Y el maestro dijo, no, ese se queda aquí, porque la mesa estaba muy bonita. O sea, mi papá sí, la verdad que la hizo muy bien. Es una historia muy bonita, pero a ver, entonces, ¿qué pasó cuando pasó de año? O sea, la mesa se quedó ahí de verdad. Sí, la mesa se quedó en el salón porque mi director me dijo que no la podía seguir llevando a otros salones, Qué conveniente. que nada más era porque en aquel momento, cuando yo inicié, pues no había mesas. Sí tenían sillas, pero no había mesa, un pupitre como tal, pues no había, sino que con tal de que yo iniciara, pues mi papá sí me hizo la mesa, pues una mesita muy bonita, chiquita, que ahí se quedó en el grupo de primero. Ya cuando fui al segundo, pues obviamente ya tenía yo mi espacio. A lo mejor aún está por ahí esa mesa. La verdad que ya no he preguntado, pues se ha ido remodelando también los salones y obviamente van renovando de muebles.
Ok, entonces sí recibió el apoyo de sus papás, sí les emocionaba que Sí, estudiaran. claro, por supuesto. Mi papá estaba muy orgulloso porque cuando ya terminé el segundo año, este, jamás vi que hacían periódicos murales, porque antes en las escuelas hacían periódicos murales. Entonces, yo alcancé el primer lugar en calificaciones pero yo no lo sabía. A mí cuando yo llego a la escuela me empiezan a contar que estaba yo bien orgullosa, que porque estaba yo ahí en el periódico mural y yo les decía a mis compañeras y amigas, si yo no sé de qué me están hablando, de qué periódico me habla, le digo, yo no sé, ¿cómo no? Si ya te vimos que tú estás en un periódico mural, porque fuiste la mejor del grupo, sacaste la mejor calificación. Y yo, la verdad que no lo podía creer porque habíamos varias alumnas que éramos destacadas, les echábamos muchas ganas y no pensé, y ahora me siento muy contenta, satisfecha porque les gané a ellas, que yo las veía que estudiaban más que yo. Yo no me quedaba atrás, pero en ese momento pues sí las gané. Estaba en primer lugar y obviamente la voz se corrió por toda la escuela. Cuando llegaban, porque en las tardes se juntaban los papás, porque como ya hice yo, ya iba en la tarde a la escuela, se juntaban todos los padres de familias para ir a buscar a sus hijos. Y pues mi papá, mientras me esperaba, platicaba con sus amigos, porque tenía algunos amiguitos que ya había hecho desde que llegaba a buscarme a la escuela, y ya estaban platicando con él. Entonces ya él me dice, hija, que saliste en el periódico Mural y que tienes el primer lugar y que no sé qué. Y le dije, yo hasta ahí, ese fue el primer día que se lo comentan a él, pero yo la verdad no lo vi y no le di importancia. Al día siguiente, ya cuando mi papá me lo dice y que todos sus amigos lo estaban felicitando por ese logro, obviamente ya me acerqué y voy a ver la pizarra que había fuera del salón y obviamente estaba yo en primer lugar y yo feliz, emocionada y pues dije, este va a ser el parteaguas. Y así siguieron, pues yo le seguí echando muchas ganas hasta que logré terminar la secundaria. Y ahí ocurre una cosa muy curiosa, porque fíjense que les cuento, pues mi papá, yo lo veía que mi papá no tenía tanto dinero, o sea, no tenía tantas posibilidades. Claro. Pues él trabajaba demasiado y yo decía, no, pues a lo que me mande mi papá. Hasta que un día yo le dije, no, pues, ¿y qué vas a hacer? Me dice, cuando termines la secundaria. Y yo le dije, ay, pues voy a ir a la preparatoria y si no te alcanza, pues voy a ir a la academia. Le dije, pero con miras ya a que terminando la academia, porque yo decía, voy a estudiar para ser secretaria taquimecanógrafa. Y yo decía, bueno, terminando eso, pues ya me pongo a estudiar la carrera que yo realmente quiero. Desde niña, cuando ya estaba yo en la secundaria, yo escuchaba el programa de Luis y Llanto, Ralba, era un Sí, sí, programa sí. que tenía. Entonces yo escuchaba ahí que hablaba de los licenciados, que ellos apoyaban a las personas. Y entonces de ahí nace mi convicción por ser abogada. Y yo ya le empiezo a decir a mi papá, es que yo quiero ser licenciada en Derecho, quiero seguirme preparando. Yo no sé, papá, cómo le vamos a hacer, porque platicaba con mi papá porque era el que manejaba el dinero. Sí, sí, por supuesto. Mi mamá era la que como que era una caja porque mi mamá recibía todos los ingresos, pero realmente quien los traía a casa era mi papá porque era el único que trabajaba. Entonces, un día más que otro venía yo un poco acalorada de tanto caminar porque era una hora de camino para llegar a la escuela y ahí encuentro a uno de mis maestros que me daba clase, el profesor Eleuterio. Entonces me empieza a decir, él no me llamaba María Ángela, él siempre me había dicho Mariana. Y en aquel momento me dice, Mariana, ¿qué vas a estudiar? ¿Ya has pensado en qué vas a estudiar? Porque ya vas a terminar la secundaria. Entonces yo le digo, pues como mi papá no tiene tantos recursos, yo le voy a ir a la academia primero y de ahí pues ya voy a seguir, le digo, estudiando. Me dice, no, 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 yo considero que no, me dice, porque tú eres una persona que eres muy inteligente, le echas muchas ganas y veo que te esfuerzas bastante y tienes muy buenas calificaciones. Bueno, me dio en aquel momento, pues me elevó el ego y yo cuando ya vi que las niñas se estaban inscribiendo para ir a la preparatoria, yo también llegué a decirle a mi papá y le dije, papá, mis amigas Delia, Mariana, Margarita, entre otras, ya le digo, van a ir a la preparatoria. Entonces yo también quiero ir con ellas. Es más, ya me voy a juntar con ellas. Le digo, en las mañanas voy a ir para contestar la guía. Y ya nos empezamos a juntar en la biblioteca de Tepetitán, de la Villa Tepetitán. Ahí llegábamos y estábamos contestando la guía y todo eso hasta que la terminamos de contestar. Cuando ya terminamos, obviamente, la secundaria, pues yo ya tenía otra convicción, ya mi mente estaba volando en que yo iba a ir al colegio de bachilleres, que está precisamente en el municipio de Macuspana. Pero ahí me enfrento con otra problemática porque yo veo que mi papá, pues obviamente sus recursos siguen siendo bajos. Entonces dice mi papá, pues voy a trabajar acá, pero
como él era músico, tocaba en las fiestas del pueblo, en los rezos. El violín. El violín, sí, pero tenía un grupito con un tío que tocaba la guitarra, entonces ya entre los dos salían, los hablaban para ir a tocar en rezos, y ya mi papá pues así hacía un colchoncito y su hija pues seguía estudiando. Hasta que llegó la etapa en que ya voy a la preparatoria, me va mi papá, me lleva a sacar mi ficha, y y digo, me da mucha risa porque en aquel momento voy con mi papá, me lleva, saco mi ficha, regresamos y llega el momento cúspide que es el examen. Vamos al examen y digo vamos porque mi papá me acompañó. Obviamente mi papá me deja en la escuela y él se va a hacer otras cosas. Espera que yo ya salga del examen y va por mí. Ya me pregunta, ¿cómo te fue? Yo le digo, excelentemente bien, papá. Todas las preguntas me las sabía y todas las contesté. Le digo, valió la pena, le decía yo a él, haber contestado esa guía, porque eso me permitió a mí, le digo, pues yo digo, contestar todo el examen, le digo, y lo voy a pasar. Pero mi papá era un poco bromista. Entonces, cuando ya salen las listas de los aprobados, ya no lo acompaño yo, porque obviamente pues los recursos no son suficientes para que vayamos los dos, porque era pagar doble pasaje y de la ranchería hasta allá pues es 1 hora y media. Entonces me dice, no, voy a ir yo nada más. Bueno, está bien. Y yo esperando a mi papá que llegara. Cuando llega él y me dice, ¿sabes qué, hija? Dice, no pasaste. Sí, esas bromas. Le digo, ¿cómo que no, papá? Le digo, si te estoy viendo en tu cara, te estoy viendo otra cosa. Y él me seguía afirmando, no pasaste tu examen. Y yo, no, sí pasé, papá, yo estoy convencida, estoy segura, le digo, que lo pasé. El examen estaba muy sencillo, le dije, pero bueno, pues entonces le dije yo, pues ahora no sé cómo le vas a hacer, papá, le digo, porque entonces me vas a mandar a la academia, pero algo vas a hacer, le dije. Así que, de todas formas, le digo, no nos vamos a quedar aquí. Entonces, ya me dice sonriendo, sí pasaste, hija, sí quedaste. Dice, yo estaba seguro que ibas a quedar. Y realmente, pues fue una gran emoción, ya estar en la preparatoria. Y empezaba, obviamente, el tiempo de que, pues ahora tenía que caminar él conmigo. Y me acuerdo que mi papá, junto conmigo, nos levantábamos a las 3:30 de la mañana, porque el camión que pasaba pasaba en Tepetitán, obviamente, en la carretera de Tepetitán. Nosotros, como somos originarios de la ranchería Chiquihuite, pues teníamos que salir a un entronque y ahí esperábamos el camión por todos los días a la misma hora, porque yo tenía que agarrar mi camión, entraba a las 7 de la mañana al colegio de bachilleres, y mi papá hasta ahí me acompañó por 6 meses, porque luego después dijeron ellos, hija, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay tanto dinero, yo no tengo tanto dinero, así que conozco a unas personas que yo le digo que es mi madre adoptiva, porque realmente mi mamá adoptiva, cuando yo llego a su casa, me apoyó. Esta es una señora que conocí a través de un doctor. Él me la presentó, y obviamente, ¿por qué digo que es mi mamá adoptiva? Porque cuando yo llego a su casa, su hija se había ido a estudiar ingeniería a Veracruz. Okay. Entonces yo llego ahí a de cuenta que yo vine a ocupar el lugar en cierta medida de su hija que se había ido. Entonces yo recibía todo el apoyo como si ella fuera mi mamá. Ella me daba alimentos, vivía en su casa como una hija de familia. Y obviamente, como dijo, también tiene ciertas responsabilidades. Pero fue ahora sí que esa vida estudiantil no la cambiaría. O sea, yo con ella pasé muchos tiempos muy bonitos, porque siempre íbamos a la calle y obviamente pues la chamacada, ¿no? Suegra, adiós suegra. Y dice, ya me decía, mira, hasta me ven como tu mamá, dice, porque hasta me dicen suegra. Y ella también se llama Ángela. Entonces, ¿ella vive todavía? Ella vive todavía, tiene ya 77 años, pero todavía vive. Deben tener un vínculo muy fuerte. Sí, la verdad que sí, ella nos mantenemos en contacto todavía hasta la fecha, porque pues ella fue parte importante de mi vida, porque siempre me estuvo aconsejando, me decía, no, tú vas a ir a la universidad, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que seguir adelante, es un esfuerzo en conjunto que tanto tus papás como yo también te estoy apoyando, porque pues mi papá sí me daba dinero, pero para ir a la escuela, y pues ya ella me apoyaba con la comida y todo eso. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño y yo le digo que es mi mamá adoptiva. Ya ella también me ha contado que su hija a veces se pone un poquito celosa porque dice, es que la quieres más a ella. Dice, no, ella también es mi hija, pero no soy su hija ni adoptiva ni nada, sino simple y sencillamente porque en aquel momento, pues obviamente me dio hospedaje en su casa. Ok, entonces ahí vivió con ella durante el periodo de la prepa. Sí, ahí terminé con ella la preparatoria. Al terminar esa preparatoria, obviamente conozco a otros amigos, que esos amigos tienen un hermano que es historiador. Entonces,
ya empezamos a ver los trámites, termina toda la cuestión de la preparatoria y vamos a iniciar ya la etapa de que vamos a venir a la universidad, porque yo para eso ya estaba encarrerada. Yo decía, no, pues ahora voy a la universidad, estaba más empoderada. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué vamos a estudiar? Entonces este muchacho, amigo, el hermano de mis amigos, dice, no, quiero llevarles a la biblioteca Pino Suárez. Y venimos en un tour a la biblioteca Pino Suárez. Como él era historiador, pues obviamente nos decía que sí había campo de trabajo, que como maestro, que él ya, que ese era lo que él iba a hacer, iba a dar clases en una secundaria. Y obviamente lo que a mí me pasa fue algo muy curioso. Entonces, yo pensando en que digo, yo a mi casa, a mi ranchería, me voy a regresar. No, yo sin las manos vacías, yo no me voy a regresar. Yo ya salí de allá y tengo que regresar con una carrera. Entonces, ingreso ya a la universidad, voy, saco mi ficha. A la hoja. A la UJAT, sí, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, orgullosamente Juchimán. Inicio yo ahí ya, voy, pues obviamente como todos, hago mi fila, saco mi ficha, pero ¿qué creen? No la saqué para derecho. A ver, cuénteme eso. Yo inicio como historiadora. Antes había tronco común y después en el tercer semestre ya se separaban las carreras. Entonces yo terminé mi primer semestre y ya a la mitad del segundo semestre yo tenía un amigo que se llama Alfredo. Él era jugador de gallos, pero un día me vio y me dice, ¿sabes qué? No me llamaba María Ángela, me decía Ángela. Dice, Ángela, yo no te veo que vayas para historia. Yo te veo más así carácter de que tú eres abogada. Para mí tú eres abogada. Yo creo que tú te debes de cambiar de carrera. Y yo empiezo a preguntar, bueno, puede ser, pero pues no tengo recursos, le digo yo a ellos, pues sí me agrada la idea porque pues sí tienen razón, no eres, dice, nunca te quedas callada, siempre estás, tú peleas tus derechos y A ver, cuéntame defiendes a esa los parte. demás. ¿Y sí siente que es así? ¿Sí siente que se tiene ese carácter fuerte? Pues fíjese que sí. Sí, la verdad que después de eso lo comprobé porque obviamente tuve que pelear porque pues ya estando en la carrera, hice mi cambio, volví a hacer todas las gestiones, presenté examen y buenos amigos me apoyaron para juntar otra vez el dinero y ya irme por la carrera de Derecho. Ok. Y obviamente ya como estudiante de Derecho defendía más, porque en mi salón en aquel entonces decían, hoy nos vamos, los viernes no hay clases, nos vamos de pinta. Y yo no me puedo ir de pinta porque mi papá está haciendo un esfuerzo para mandarme a estudiar y yo tengo que aprovechar el tiempo porque cuando yo salga de aquí tengo que salir ya con trabajo, le digo, entonces yo no puedo perder el tiempo en irme de pinta con ustedes. Y le digo, y soy honesta, le digo, se los digo de cara, no me escondo para decírselo, se los estoy diciendo por si mañana me encuentran en el salón o les dicen que quién fue la persona que vino a clase, voy a ser yo, por eso se lo estoy anticipando. Y creo que esa parte es muy importante, querido público, porque la realidad es que muchas veces no lo pensamos. O sea, aquellos que estuvimos becados, aquellos que nuestras familias hicieron un gran esfuerzo para sacarnos adelante, o sea, no es que quisiéramos arruinar la diversión de la gente, es que había un gran esfuerzo detrás. Es que en caso de usted, sus papás se esforzaron mucho para ponerla y usted no se iba a salir simplemente para tirar ese esfuerzo a la basura. Creo que es un esfuerzo muy loable y creo que es algo que le hace mucha falta a la gente comprender que pues no solamente es la persona, sino todo lo que estuvo detrás de la persona antes de eso. Ok, estaba usted estudiando Derecho en ese momento. ¿Dio prácticas en alguna parte? ¿Cómo estuvo toda esa parte de la carrera? Le cuento. Fíjese que estando ya en la carrera, ya estaba yo bueno, desde que inicio, ya cuando ya me decido por Derecho, yo conocí a un maestro, aquí, quien me daba clases, el maestro José de los Santos Ábalos Colomé, que en paz descanse, falleció hace como 3 años, más o menos. Él era mi maestro. Y entonces él tenían un despacho que pertenecían a la barra tabasqueña de abogados en aquel entonces, y me invita a que yo entre ahí como prestadora de servicios. Pues obviamente voy ahí con él, pues estás empezando, él me mandaba pues obviamente a llevar las demandas a los juzgados, a acompañar a las personas a los juzgados. Y ahí me ocurre algo muy curioso, ya estando como en tercer año, me dice él, va a haber una audiencia, una declaración preparatoria en materia penal. No me gusta mucho la materia penal, pero en aquel momento él me mandó, me dice, vas a ir, vas a apoyar, y cuando pues ya estaba ahí, pues me decían licenciada en Derecho, estando en tercer semestre, entonces yo creo que como que te queda el ego, licenciada. Se siente bonita. Sí, no, es licenciada, y todo así, ¿no? Entonces yo digo, no, pues tengo que forzarme más, tengo que echarle más ganas, porque pues
ya me están llamando licenciada y me lo tengo que ganar. Entonces, él ya se termina su encargo en la barra tabasqueña de abogados. Ahí estuve por espacio de 2 años con él en la barra. Pues haciendo nuestros primeros pininos, me mandaba a hacer escritos sencillos, de hacer copias, cosas así muy sencillas. Lo básico. Lo básico. Y obviamente también me pedía que los viniera a entregar a los juzgados. Yo iba a los juzgados y ya lo entregaba. Posteriormente, ya él me dice, ya cuando él dice, bueno, ya no voy a seguir en la barra tabasqueña de abogados, entonces yo digo, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Entonces, otro amigo que se llama José Juan me aconseja y me dice, ¿sabes qué? Dile al maestro que te ayude para que ingreses como meritoria al Tribunal Superior de Justicia. Entonces yo, pues, obviamente, sigo todas las instrucciones y le digo le voy y le dije al maestro, le digo, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a ir yo? Y ya le fui y le dije, maestro, ¿por qué no me apoya para que yo ingrese como meritoria al tribunal? Y recuerdo muy bien porque su hijo, también él tenía un hijo que estudiaba Derecho en aquel momento, que se llama Pablo Ábalos Sánchez. Él me dice, aprovecha que mi papá te está brindando ayuda, que te va a apoyar, no lo defraudes, porque mi papá no recomienda a nadie, te va a recomendar porque ve tu esfuerzo, ve lo que estás haciendo y sí te va a recomendar. Si te dijo que te va a apoyar, lo va a hacer. Cuando un día me dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a llevarte a presentar al tribunal. Ahí conozco a un licenciado, el licenciado Bonifacio, que en aquel entonces era el oficial mayor. Me lleva con él, me presenta y pues obviamente me sigo sintiendo más orgullosa porque me dice, traigo a la abogada, pero yo todavía estaba estudiando. Entonces eso era como que un impulso más para mí para decir, yo tengo que continuar mis estudios, ¿no? Y en ese tiempo fue un 5 de octubre de 1995, no se me olvida la fecha, cuando me dan ya mi oficio, donde me habían aceptado como meritoria para ir a hacer méritos, para que cuando hubiera una oportunidad me la dieran. Así es como yo ingreso al Poder Judicial en 1995 como meritoria. Posteriormente a ello, obviamente pasó un tiempo, ya al año siguiente, en marzo, ya me dan la oportunidad de ser fui antes oficial judicial en 1996. El 3 de marzo ya inició como oficial judicial, que es donde estoy recepcionando demandas y turnándolas a los juzgados para su radicación. Okay. Posteriormente estuve ahí como año y medio y luego tuve la oportunidad de iniciar como actuaria, porque como había sido meritoria en un juzgado familiar, pues obviamente yo ya tenía los conocimientos. A mi público que no sabe tanto de derecho, ¿le puedo explicar qué es una actuaria? Una actuaria. Mire, ¿cuál es la función del actuario? La función del actuario es la persona que va al domicilio de las personas para hacerles saber que hay un juicio en contra de otra, si ya sea de una pensión, un divorcio, una pérdida de guardia y custodia, reconocimiento de paternidad, o si se trata de materia civil, desahucios, arrendamientos, rescisiones de contratos, entre otros. Esta es la función de ir al domicilio para notificar o bien para llevar efecto algún lanzamiento, alguna separación de personas y todas esas cuestiones que tiene el ámbito de ser actuario. Gracias por explicarle a mi público. Ok, y ahora finalmente es usted actuaria. ¿Qué pasa? Cuénteme esa experiencia de vida. Mire, como actuaria, me tocó y es una de las partes que rescato de todo esto, o sea, porque uno no sabe, tú cuando eres más joven tampoco mides el peligro y tú vas a todas las comunidades, a todos los poblados cercanos al centro, porque yo fui actuaria en materia familiar en el juzgado de aquí del centro, uno de los juzgados del centro, entonces me tocó ir a Villa Playas del Rosario, creo que ahí fue. A notificar un juicio era de pensión alimenticia. La señora sí me recibió los documentos y todo, pero cuando ya terminé de la diligencia, que ya me la firmó, entonces ya se enojó quizás porque me aventó la puerta casi detrás de mí, pum, avienta la puerta, yo digo, casi me pega. Pero bueno, llegué un poquito asustada a contarle a la juez, porque en aquel momento le dije, licenciada, vengo de acá, de Villa Playas del Rosario, fui a hacer un emplazamiento de pensión alimenticia y la señora sí me recibió el emplazamiento, hasta me lo firmó, porque yo siempre levantaba las diligencias a mano. Entonces, ya cuando la terminé de levantar, ya cerré mi diligencia y todo, me la firma, pero obviamente quizás se enojó ya cuando ya supo de qué se trataba y obviamente se molestó y cierra la puerta.
Y nada más me contestó, que le vaya bien, o sea, pero así ya en otro tono de voz, y yo salí disparada, me fui pues. Que haciendo una mención especial para que ustedes sepan, muy castigado ese trabajo porque hay malentendidos muy comunes que la gente tiene por la emocionalidad del momento. Piensan como si la actuaria te estuviera demandando a ti, como si fuera culpa de ella, como si ella tuviera la mala intención de ir y molestarte en tu casa. Pero muchas veces no se ponen a pensar las personas que pues, está cumpliendo su trabajo. O sea, solo te está avisando que alguien te demandó. No está diciendo que tengas que ser culpable, ni que la otra persona tenga la razón, ni que la actuaria tenga una mala intención contra ti. Está siendo una mensajera que está llevando del punto A al punto B una información y un conocimiento. Y sin embargo, mucha gente lo toma mal. O sea, las historias de que luego le cierran la puerta, los tratan mal, los amenazan, que salen con machete, que tratan de violentarse contra el actuario, porque la gente lo malentiende y cree que es una mala intención del actuario y quiere ir a molestar. Un saludo a todos los amigos actuarios. Sí, entonces, pues tuvo esta experiencia difícil. Sí, maestro. ¿Qué pasó después de ser actuaria? Mire, posteriormente a ser actuaria, en ese mismo año, solo estuve en la actuaría 8 meses. Ok. En el 17 de agosto, yo terminé la carrera ya de licenciado en Derecho y se me dio la oportunidad de ser secretaria judicial en materia familiar. Ahí me inicio, estuve 3 años. ¿Qué hago ahí? Bueno, en materia familiar, como secretaria judicial, pues recibimos los escritos que van para todos los expedientes y obviamente los tenemos que acordar, obviamente con el consenso del juez. El juez trabaja con nosotros, pero realmente nosotros tenemos que redactar esa parte, ayudar al juez en ese sentido, hacer los acuerdos, diligencias, desahogos de pruebas, kilométricos, por cierto, juntas de herederos que también se dan. Todo eso lo hacíamos nosotros en aquel momento. Digo, ahí estuve 3 años desempeñando esa función. De ahí se me dio la oportunidad de ser conciliador judicial desde el año 2020. Ok. ¿Cómo se siente en este puesto siendo conciliadora? ¿Cómo se desempeña? Mire, fíjese que es algo muy hermoso porque puedes servir a las partes. Aquí ves las emociones. En el otro hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está en tus manos. Cuando estuve en materia civil, obviamente, pues el patrimonio de la familia, sus derechos, porque ahí analizábamos asuntos pues de juicios ordinarios civiles, como son rescisión de contratos, arrendamientos, desahucios, reivindicatorios, terminaciones de contratos de compraventa, y nos tocaron proyectar algunos asuntos importantes, de los cuales no voy a mencionar porque son conocidos en esta ciudad, entonces no haré referencia. Secreto profesional. Exactamente, secreto profesional. No podemos revelar, pero sí me tocó proyectar diversos asuntos interesantes e importantes del Estado. Ok. ¿Y usted siente, digo, a título personal, usted siente que es difícil que las partes concilien? ¿Normalmente es difícil que la gente se ponga de acuerdo? Fíjese que no. Para mí no es difícil conciliar. Simple y sencillamente tenemos que hacer nuestra labor de que las partes entiendan realmente que a través de la conciliación es la mejor forma de resolver los conflictos en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque miren, ahí no tienen que agotar todas las etapas del juicio, desde que se señala la audiencia o bien si las partes dicen, yo quiero llegar a un arreglo hoy, nosotros hacemos la labor de platicar con las partes, de convencerlos, hacerles saber que ese acuerdo que ellos logren obviamente va a tener la calidad de una sentencia y que la van a poder ejecutar si cualquiera de las partes la incumple. O sea, también tenemos ese parámetro para hacerles saber a las partes que cualquiera de ellas las puede ejecutar si no la cumplen. Y que lo pueden hacer valer porque a veces las personas preguntan, ¿y qué hago? Si se está en materia, no sé, en un convenio de guarda y custodia, igual, pues, y no están ya conformes porque ya hubo un cambio de circunstancia que dio origen a esa celebración de ese convenio, válidamente pueden pedir su modificación. O lo pueden hacer de manera consensuada, ambas partes. Las dos pueden llegar y decir, ¿saben qué? Quiero modificar ese convenio, hay un cambio de circunstancia, no sé, el horario, por decir algo, sí va a seguir siendo igual, pero vamos a modificar el horario y con gusto nosotros se lo elaboramos ese tipo de convenios. Y qué noble es la labor del conciliador, querido público, porque verdaderamente te pueden sacar de muchos problemas, pueden ahorrarte meses de trabajo. Es muy importante tener en claro eso. Es siempre, yo mismo lo recomiendo, concilien, arréglense, traten de buscar formas en que ambas partes estén felices, tranquilas y contentas, en que
todos podamos tener lo que nos corresponde. Verdaderamente es una muy noble labor la del conciliador. Igual, saludo a todos los amigos conciliadores. Ok, ¿cuántos años ha ejercido como conciliadora? Actualmente tengo 24 años de ser conciliador, tanto en el área civil como en el área familiar. Esa es mucha experiencia. Pues hemos aprendido muchas cosas. Tenemos muchas historias que hemos aprendido y compartido con las personas que llegan a nuestras manos, porque llegan sus asuntos. Y detrás de cada asunto pues hay una historia real, que realmente hay emociones. Y en materia familiar, la verdad que sí tenemos que tener más cuidado, porque realmente ahí está en juego el sentimiento de las personas, de todas las que nos van a ver, porque obviamente es cuestión de familia. Y si usted pudiera elegir un asunto, sin nombres, si usted pudiera elegir un asunto a lo largo de toda esta carrera que realmente la haya marcado, que le haya llegado hasta el fondo, ¿cuál cree usted que sería? El tener que determinar en un proyecto quitarle la niña a un papá. Pero obviamente no es porque yo haya querido. Las pruebas que desahogó, obviamente eran más contundentes para dejarle la guardia y custodia a la mamá, porque él no actuó de manera correcta. Él le llevó a la niña a la mala, en una convivencia se quedó con la niña. Entonces yo creo que aquí lo más justo era que la mamá siguiera con la guardia y custodia de la niña y él tener convivencias. O sea, tampoco es que lo dejamos sin nada, él iba a tener convivencias con su hija. Ok. En este momento, me gustaría que usted me contara un poco más del futuro ahora. ¿Cómo se ve en el futuro? ¿Qué metas tiene a nivel personal, profesional? Dígame un poco de eso. A nivel personal, pues realmente yo quiero seguir en esta labor de ser impartidora de justicia. Me gustaría llegar a ser magistrada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en un futuro, pues yo me he visualizado desde que inicié como meritoria en el juzgado, llegar a ser algún día presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Okay. Yo creo que eso me falta quizás caminar un poco más, pero no lo pierdo de vista. Ambicioso, pero no imposible. Es correcto, maestro, es un poco ambicioso, pero no quito el dedo del renglón. Yo sé que se puede y algún día lo voy a lograr. Con estudio, preparación y dedicación, todo es posible. Ok, eso sí, eso está bien, o sea, es un sueño ambicioso y está muy bien. Muchos quisieran poder alcanzar el cargo más alto que tenemos en el Poder Judicial aquí en el Estado. Y si usted lo fuera, ¿cómo visualiza su profesión? ¿Qué ángulo le gustaría darle a la justicia? Pues una justicia con rostro humano. ¿Por qué que tanto, o sea, los juzgadores se vayan sensibilizando más en realmente atender de manera personal a las personas que acuden a los juzgados? O sea, no traspolarlo, es decir, ve con el secretario, ve acá con el oficial, no. Ellos quieren ver al juez, quieren escucharlos, quieren que él los atienda de manera personal, que quitar un poquito de tiempo, porque el ser juez también es una labor bastante complicada, por llamarlo de alguna forma, porque no se para el trabajo hay bastante y todo el día, pero yo creo que ahí hacer un espacio para poderlos atender y, ¿por qué no?, sugerirles también en ese momento o invitarlos a la conciliación, a la mediación. La verdad que a mí me fascina en estos mecanismos porque es la forma de resolver los asuntos en el menor tiempo posible. Muy bien, ok. Bueno, me parece fantástico. Ahora, maestra, estamos casi a punto de terminar esta entrevista. ¿Hay algún mensaje que le gustaría darle a mi público que le está viendo o escuchando? Pues invitarlos a que sigan participando con nosotros, también que nos den sus puntos de vista, qué es lo que opinan de la justicia, cómo les gustaría que fuera en realidad un juzgador, porque eso para nosotros también nos va nutriendo, para saber qué es lo que quieren ellos, qué es lo que necesitan. Yo creo que eso es lo que yo con eso cerraría. Muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, ya le escucharon. Yo soy Luis Granados. Este es mi podcast Un Nombre, Una Historia. Y el día de hoy agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y que aceptara la invitación, maestra. La agradecida soy yo por esta invitación que me han hecho. La verdad que me han recordado muchas historias que tenía en mente desde hace muchos años. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí y compartir con ustedes un poco de estas historias de vida. Perfecto, pues bueno, los voy a esperar en la siguiente edición. Ya saben, soy Luis Granados, permíteme contarte una historia. Muchas gracias.